¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? De nuevo cuento con ustedes en este programa y podcast favorito de todos aquí en Saltillo, que es Revulsivo Mental. Y pues ya sabes, donde siempre el despertar de una conciencia es de vital importancia para la construcción de una mejor sociedad. Y pues otra vez de nueva cuenta aquí con ustedes en este día, con toda la energía, con toda la actitud, con un excelente programa. Yo creo que aquí regresando para este programa que vamos a abordar el día de hoy. Un saludo, aquí darle la bienvenida a mi gran amigo Josué Burgos. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo Querido. estás? Bien, bien, pues feliz de estar por acá en Revulsivo Mental, un episodio más de este podcast y como bien lo comentaste, con un tremendo tema. Vamos a hablar de un tema muy polémico, de esos temas de misterio que han quedado inconclusos a través de la historia y que muchas veces esos tipos de temas generan intriga de qué pasó, qué sucedió, por qué sucedieron las cosas así. Y vamos a hablar de este tipo de temas de misterio. Así que le vamos a pedir ahí a nuestro productor que más adelante nos ponga ahí música. Empezando con este episodio de Revulsivo Mental. ¿De qué vamos a hablar, Liberio? Pues mira, vamos a hablar de, pues bueno, este personaje del cual vamos a hacer mención el día de hoy. Es un personaje que, bueno, nació en la Ciudad de México. Nació en un diciembre de 1946. Y pues bueno, estudió lo que era la psicología en la UNAM, ya después hizo neurocientífico con especialidades en Estados Unidos y Nueva York, empezó a estudiar la termodinámica, empezó a hacer estudios de lo que es la telepatía y todo ese estudio que de repente nosotros y todos estos científicos han querido estudiar que tienen que ver con el pensamiento, la mente y cómo tiene efecto en en el contexto, en la materia y en todo esto. Y vamos a hablar de este personajazo, de este científico que es Jacobo Grinberg. Y pues bueno, es una historia que pues en México se hizo muy famosa a partir de 1994, que es cuando fue su desaparición. Y ahorita pues bueno, el que ya haya platicado un poquito de su biografía, que pues empezó a hacer estos estudios en donde él se empezó a interesar en todos estos temas de la mente. Y porque obviamente pues su contexto a él lo empezó a llevar a estudiar la mente porque su señora madre, cuando él estaba pequeño, falleció de un tumor cancerígeno precisamente en el cerebro. Entonces eso lo motivó a que de alguna manera pues el querer a lo mejor entender todo lo que sucede en la mente, tanto a lo mejor de manera física como de manera a lo mejor no tangible, como le hicimos el pensamiento, porque el pensamiento es algo, es una acción que puede ser no tangible, es un proceso mental. Y y pues bueno, de esta persona es la que vamos a hablar el día de hoy y de verdad pues bueno va a ser un tema va a ser un programa muy interesante. Perfecto, Liberio. Pues excelente introducción que nos has dado para empezar este grandioso episodio acerca de Jacobo Grinberg. Y como bien comentas, ya creo que ya en muchos canales de YouTube, en muchos eh, episodios, yo creo que ya hasta en Netflix me estabas comentando que hay un documental. Se ha hablado del tema de Jacobo Grinberg y se hizo muy famoso ya en esta época reciente. A través de lo que fue la información que fue ido poco a poco sacada acerca de su desaparición y principalmente por sus aportaciones que fueron directamente ligadas muchas veces con el tema paranormal, con el tema de lo que sería el misticismo, que más allá de que se conoce que fue un gran científico dentro de lo que fueron las épocas de los 80, los 90 en la Ciudad de México, muchas veces se le ha tachado, ¿verdad?, que estaba más enfocado en la parte del misticismo paranormal, porque muchos de sus estudios que se comentan fueron realizados en investigaciones que tenían que ver más que nada, no solamente con los procesos mentales, como buscaría un neurólogo, un neurocientífico, sino más que nada en esos procesos mentales que van más allá del método científico, que van más allá a lo que sería la parte espiritual, que van más allá a la parte del misticismo, del misterio, de lo paranormal, y que en ese tipo de situaciones quiso entrar Jacobo con la intención de buscar una respuesta a este tipo de temas que hoy en día pues a cualquiera de nosotros nos interesa. Claro. A quien no le interesa saber la verdad sobre este tipo de misterios que nos siguen generando esa curiosidad de saber qué hay más allá, en el tema de qué hay más allá después de la vida, en el tema de que si podemos tener la oportunidad de comunicarnos de manera telepática, ¿verdad?, con otras personas.
en la parte de lo que sería pues saber qué hay más en el universo, qué papel jugamos como seres humanos o seres conscientes en todo este entorno. Entonces, todo ese tipo de preguntas fueron las que en un momento dado pudieron haber sido cuestionadas por el mismo Jacobo Grinberg, con la intención de él buscar a través del método científico pues ciertas aportaciones que lo llegaran a llevar a esa verdad, amigo. Por ejemplo, yo ahora sí que ahorita que estás comenzando así de que toda esa búsqueda que él quiso hacer o hizo, mejor dicho, o sea, ahora sí que como diciendo, ahora sí que ver al ser humano como si fuéramos un algo, un robot o un aparato y es como cuando tú compras algo y dices tú, ¿qué más funciones trae? ¿Y qué más puede hacer? ¿Y qué más hacemos? Y a ver, ¿y qué más funciones tiene? Y si le picas aquí, ¿qué hace? Y si le picas acá, ¿qué hace? O sea, yo creo que el momento en el que él se dedicó a investigar la mente, el cerebro, todos estos procesos, porque obviamente él estaba consciente de que el cerebro pues obviamente domina todo, o sea, domina nuestras extremidades, nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestro sentido del habla, o sea, todo, o sea, domina todo y obviamente como lo hemos dicho, o sea, que la mente, el cerebro, o sea, pues es ahora sí como quien dice es la parte importante y esencial. Y que a lo mejor se dice, ¿cuántas veces no hemos escuchado mitos, hemos escuchado leyendas, que nada más el ser humano utiliza, no sé, el 5%, el 6% de su capacidad mental. Y cuántas veces hemos escuchado historias así, o sea, de científicos, el mismo Einstein estuvo haciendo búsquedas. Muchos científicos a nivel mundial han hecho muchas búsquedas, pero en este caso, como tú acabas de decir, amigo, Jacobo Grinberg, aparte de que la ciencia lo llevó a estar estudiando esta parte, también una parte lo empezó a orillar a esta búsqueda de decir, bueno, ¿qué hay más allá que el marco teórico no me permite buscar o sería imposible poder reconocer o dar crédito a cierta investigación, ¿verdad? Y en ese momento cuando entra a la parte ocultista, por así decirlo, o a la parte, digamos no ocultista, digamos a la parte de la metafísica y la parte de lo espiritual y toda esta parte, ahí siempre he dicho que cuando empiezas a sintonizar o a manejar una energía así como que de querer, vamos, según la energía que traigas es la gente que vas a traer, que vas a tú a traer, o sea, el poder de la atracción. el poder de la atracción. Entonces él, obviamente, al investigar o el estar buscando esta parte de la curiosidad de lo paranormal, él tenía muy buena amistad, digo, porque voy a contar un poquito más que todo como también ahí en la serie, bueno, más que todo es un documental, no es una serie, es un documental de Jacobo Grinberg. Comentan de que pues es por la cuestión del estudio de la UNAM y que ya se empezaba a ser reconocido como científico ahí, que trabajaba también en la UNAM con varios experimentos. Casualmente conocía a la hermana de López Mateos, ¿cómo se llama? Me decías, Teresa López Portillo. Teresa López Portillo. Entonces, obviamente que también en ese momento ella también era una apasionada del tema, o sea, de lo paranormal y también les gustaba todo este rollo de las energías y que ya sabes que la gente dice, no, que hace este ritual, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento conocen a Pachita, porque obviamente todos en YouTube o en varios documentales se han dicho que pues conoció a Pachita y que fue ahí a donde ella trabajaba o hace sus trabajos y que ahí la conoció, pero no, o sea, realmente en el documental comenta o dice que conoció a Pachita en Los Pinos, o sea, porque realmente esta persona, como la hermana de López Mateos, dice, oye, pues quiero que conozcas a una persona porque también le gusta mucho estos temas paranormales y estos temas y no, pues haz de cuenta que es como cuando conoces a unos amigos que les gustan un tema muy... Lo mismo que a ti. Con cierta afinidad, y dices tú, no, pues órale, o sea, pues presenta, o sea, vamos a platicar y vamos a conocernos. Entonces fue así como conoció a Pachita. Y bueno, y ya hemos escuchado muchas historias de que cómo Pachita, que regeneraba órganos, que hacía todas estas situaciones de curar a la gente, que incluso nada más se decía que con un cuchillo abría a la gente y que pues podía materializar órganos, materializar incluso hasta se dice que huesos, incluso podía llegar gente con problemas de algunas vértebras y todo y salían caminando. Entonces, así empezó todo este marco, pero no sé tú qué sabes del caso de Pachita. Híjole, yo creo que esas son cuestiones muy fuera de lo que sería la realidad que actualmente conocemos. Ajá. O lo que conocemos realmente. Pero realmente este tipo de cuestionamientos de los estudios de Jacobo Grinberg
que, pues bueno, y más científicos, ¿verdad? Que han ido poco a poco investigado más acerca de este tipo de cuestionamientos que se hace uno acerca de la conciencia, la mente, la realidad. Pues te das cuenta que realmente conocemos un pequeño porcentaje y que la realidad está basada totalmente a la percepción humana. Claro. Y la percepción humana que cada uno de nosotros tenemos depende también de las experiencias que hemos vivido. Sí. Entonces la realidad cambia. Y ahora el ver o el realmente saber que ha habido personas que tienen las capacidades de alterar su realidad al punto de poder, como tú dices, estar en el tema de poder generar materialmente lo que sería órganos para curar a otras personas, el poder ayudar a otras personas sin algún material quirúrgico. Sí. Entonces, pues es totalmente una alteración de la realidad. Y como hay muchos, digamos que virtudes que a través del tiempo se han recolectado de muchos personajes que pueden tener ese tipo de virtudes. En las religiones no se diga, no sé si has llegado a escuchar acerca del Padre Pío, Sí. que esa persona tenía la capacidad de poder estar en 2 o 3 lugares al mismo tiempo. O sea, omnipresente, me imagino, la omnipresencia. Sí, que tenía esa habilidad de poder ir a estar en su casa, que decían, es que lo vimos que se metió a su cuarto y me están informando que están viendo a una persona en la cárcel en otro estado, en otro lugar. Decías, ¿cómo? Pues si yo lo vi acá, ¿verdad? Bueno, ese tipo de registros, de ese tipo de situaciones han sucedido. Como también ahorita comentabas el caso de Pachita, que el caso de Pachita toma mucha relevancia porque en la época de los 70s fue muy conocido este personaje, Bárbara Guerrero, que así se le conoce como su nombre. Fue muy conocida ella porque vivía en un sector de ahí del Estado de México que le llamaban lo que sería la casa de las brujas, porque ahí había muchas personas que se dedicaban a lo que sería el chamanismo, a lo que sería a las curaciones y demás, que no se conocían pues realmente abiertamente como algo muy favorable, pero agarró mucho auge por la capacidad que tenía esta persona para poder ayudar a las demás personas a curar. Ahora, Bárbara Guerrero, en su historia que se comenta acerca de ella, es de que ella comentaba que no era ella la que curaba. Ella había aprendido de otras personas, de un personaje que en su momento la adopta ella cuando era joven, que se encargaba de este tipo de utilizar ciertos rituales para poder generar ciertos sucesos o magia, vamos a decirlo así, que se dedicaba a la santería, que se dedicaba a este tipo de pues, versiones entre religión y misticismo. Y de ahí aprendió Bárbara Guerrero lo que serían ciertas artes de la magia, vamos a ponerlo entre comillas, con lo cual ella aprendió a, digamos que a vincularse con un ser, que ese ser era el que realmente a través de ella podía curar a las personas. Okay. Este personaje o esta esencia de la cual hablaba Bárbara Guerrero se trataba del mismísimo último Tlatoani de México. ¿Quién es el último Tlatoani, el último emperador de México? Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es el último. Entonces, ella decía que era Cuauhtémoc, el espíritu de Cuauhtémoc, que tomaba posesión de ella y que a través de ella podía hacer este tipo de curaciones. Entonces, digamos que este tipo de capacidades ella decía que eran a través de este ser, de este espíritu. Entonces, sería que como que entonces ella era un medium. Exactamente, o un medio para poder lograr a lo que sería llegar a ese proceso de sanación. Okay. Que hoy en día actualmente en el país hay muchos personajes así, que son parte de ese misticismo o de ese chamanismo mexicano, Okay. que se conocen, actualmente se les conocen como materia, como cajita, como ¿qué más se le ha escuchado que les dicen? Caballos, creo que también le dicen, porque se refieren a que ellos son un instrumento. Okay. Que utiliza otro ser, digamos, con ese poder o ese don para poder curar. Por ejemplo, aquí muy recientemente, ya en los años también de 1900, se habla acá en El Espinazo del Diablo del famoso niño Fidencio. Y que si tú vas a un sector de Paredón vas a encontrar a otro personaje que también cura, que también hace curaciones quirúrgicas. Y este personaje también dice que la persona o el espíritu que se manifiesta en ella para las curaciones es el mismísimo niño Fidencio. Entonces, y ellas mismas se dicen que son materia. Ok. Sí, por ejemplo, en este caso,
o sea, en el caso de Jacobo, se decía que Pachita lo motivó, o sea, de que dicen que la primera vez que ya después de que se juntaron ahí o que se conocieron en Los Pinos, ya después de que, oye, pues, o sea, un día, pues, a ver, me gustaría saber, me han platicado de ti, o sea, le dijo Jacobo a Pachita, y un día fue, y ya, se empezó a dar cuenta, incluso después en entrevistas, él ya después estando más joven, obviamente, incluso no sé si fue aquí en el país o fuera del país, él hacía el comentario, Jacobo, que decía, para mí fue algo que rompió todo lo que yo sabía referente a la ciencia. Y cuando dice que empieza a ver toda esta cuestión que hacía Pachita de la materialización y que podía cerrar, incluso hasta sin necesidad de suturar, o sea, que incluso nada más con la pura mano, pasando la mano, cerraba, o sea, o cerraba la piel, por ejemplo, si era como un método pues, de curación, o sea, ya después de haber movido órganos o puesto órganos, decía, oye, pues de pronto la gente salía caminando de pronto con con incluso hasta con problemas de vértebras, y que ella decía, no, pues ya lo saqué y le metí otra nueva y no sé qué, y así Sí. como que, güey, o sea, como si fuera, o sea, realmente cuando lo oímos, o sea, dentro en las conversaciones, o si ven entrevistas de él, o sea, eso sí se me figura así como que, güey, como si fueran muñequitos de esos de plástico, que, se le chingó un bracito, me le pongo otro, güey. Uno nuevo. Uno nuevo, o sea, se me figura incluso que hasta la plática, o sea, la conversación es así, o sea, se escucha muy así como, sí, le metió esto y le sacó esto y le puso nuevo, y güey, o sea, y ahí es donde el tema de Jacobo Greenberg empieza a tomar una relevancia muy importante. Ahora, ¿qué sucedió? Que Jacobo Greenberg convivía mucho con Pachita. Incluso le dice la hija, que bueno, incluso ella es músico también, sale en la entrevista también de ahora de este documental, y dice que llegó un momento que por parte de la presidencia, o sea, al estar ahí muy pegado, o sea, a Pachita, porque incluso decía a su hija, no, llegaba a las noches y siempre llegaba con las noches toda con la bata llena de sangre, y decía la hija que decía, no, pues, o sea, muy seguido mi papá iba ahí con Pachita, trabajaban, o sea, trataba de aprender todo lo que hacía Pachita, y decía que pues siempre llegaba con su bata de doctor, o sea, o de científico, y que lleno de sangre, o sea, siempre llegaba lleno de sangre. Entonces, donde yo creo que a lo mejor agarraba algunos órganos, o no sé, o decía, pues, a ver, ayúdame, decía Pachita. Pero ¿qué sucede? Que por parte de la presidencia, directamente Los Pinos, le dijeron, ya no más vas a ver a Pachita, ya no vas a ver, o sea, ya no, y le llegó un ultimátum de que, o sea, o ves a Pachita o te desaparecemos. ¿Así? Le llegó un ultimátum, sí, sale ahí en el documental. Que ya no, o sea, ya no, porque ya, o sea, como diciendo, ya sabes mucho de todo esto y no sabemos, o sea, a lo mejor no sabemos cuáles son los trabajos que también hacía Pachita en Los Pinos, porque se supone que no sabemos si trabajaba directamente para el presidente, si se enfermaba más, o sea, si y se puede ser, la verdad puede ser, porque de hecho muchos presidentes optan por también el tema del ocultismo, ¿verdad? Se ha dicho también de, por ejemplo, aquí no nos vayamos tan lejos, aquí en Veracruz, aquí cerca, está lo que sería los brujos estos de Catemaco y los toda de esa Catemaco, parte, sí. y muchos de los gobernantes van a hacerse limpias, van a hacerse lo que sería ahí algunos trabajos. No te con vayas ellos. tan lejos. También los mismos Beatles cuando visitaron vinieron aquí a ver un personaje también muy importante aquí, una bruja muy importante. A ver si después me acuerdo el nombre. Pero los mismos Beatles de Inglaterra vinieron aquí a México, güey. A Taquemaco, güey. Entonces, o sea, los mismos Beatles, güey. A lo que voy es de que total, por parte de la presidencia dicen, ya no más a Pachita, ya no lo vas a ver, sino aquí te desaparecemos y ya en pocas palabras, aléjate. Obviamente, Jacobo Greenberg sigue su investigación acerca de lo que es el chamanismo en México. El chamanismo, o sea, bueno, sabiendo lo de las energías y tratando de ya hacer estudios más prolongados sobre lo que era la meditación, pero ¿cómo se le dice? La telepatía, y en donde ya empezaba a hacer estudios más específicos. Y se decía que desde la primera vez que habían hecho ese experimento sobre la conexión cerebral que se había hecho con una persona en el mismo cuarto o en cuarto contiguo, o sea, ya después dijeron, ¿sabes qué? Ya tenemos el experimento, vamos a hacerlo aquí en México la persona y la otra persona está en París. O sea, se supone que ya está el material, ya está la máquina, ya está la conexión, y la idea es de que se haga el mismo procedimiento, pero así a larga distancia.
Para ponerlo a prueba. Para ponerlo a prueba, ya así como que yo estando aquí, tú ya en París o en Europa o en otro lado. ¿Te das cuenta? Y entonces dicen que varios conocidos ya, compañeros de él, o gente que iba a estar inmiscuida en ese experimento, ya ese día no llegó. O sea, ya tenían todo preparado. Ya tenían todo preparado y ese día no llegó. Pero ¿qué sucedía? Que también, por ejemplo, bueno, digo, ahí mismo en el documental venía que uno de sus discípulos o con los que él se juntaba para hacer estos experimentos, decía que un día un agente secreto se acerca con él y que dice, yo me di cuenta que esto incluso, esto está más allá de la NASA y del, ¿cómo se llama? Le llaman allá en Estados Unidos, ¿cómo se llama? La CIA. La CIA y todo esto. Porque de hecho, o sea, le decían a Jacobo, o sea, incluso dice, la forma de vestir era todo así, pues, solamente de traje, con gabardina, sombrero, o lentes oscuros y casi sus facciones no se le podían ver o no se le podían distinguir. Y obviamente dijo, yo escuché que le dijeron, Jacobo, tenemos todo a la hora que tú quieras, tenemos todo allá para que trabajes, tenemos todo. Y se supone que él estaba ahí a un lado con él o estaba a algunos metros cerca de él y se decía que incluso dice, ya después se investigó, porque creo que yo tengo por aquí, no sé cómo se llama la empresa, esta, déjame decir, viene por aquí. Ok, bueno, era una empresa secreta en Estados Unidos, a ver si después, me acuerdo del nombre, pero esta empresa decía, ya después consultaron, que decían, esta empresa, a diferencia de la CIA y diferencia, por ejemplo, a la NASA, esto es de juego, es de niñerías, o sea, estos grupos de la NASA y la CIA son para niños, güey. O sea, el grupo secreto está todavía oculto dentro de esas organizaciones. Entonces, O sea, ya en un tema más conspiranoico. más conspiranoico. Entonces, dentro de esto de que ya Jacobo se decía que ya había viajado mucho de Estados Unidos, en donde precisamente en Bohr, ya tenía mucho tiempo llevando experimentos e incluso llevando clínicas, llevando todo. O sea, ya había hecho clínicas, llevando experimentos en Bohr, Estados Unidos. Y que incluso, pues ya incluso había dado clínicas, clases, era catedrático en Estados Unidos, o sea, eran cosas que mucha gente no sabía que él hacía en Estados Unidos. Ya. ¿Verdad? O sea, ya tenía así como que ciertas cosas que ya hacía prácticas en Estados Unidos o ese tipo de cosas. Entonces, por ahí se dice en el documental que estas personas que estuvieron cercanos a él en estos momentos en donde Estados Unidos ya estaba poniendo el ojo en él, en de que ya tenemos todo, el día que tú decidas ir, nos vamos. Entonces, así como que, no, pues, como que se queda esa hipótesis. Se queda la hipótesis y se quedaba como que a ver qué onda, ¿no? Entonces, obviamente, Estados Unidos pues, les echó todo el ojo porque obviamente está viendo toda su investigación acerca de termodinámica, en la cuestión de la telepatía, de que ya había respuestas favorables que estudios que ellos ya tenían experimentados. O sea, que decía, es que yo ya tengo ya ciertas cosas que ya tengo aprobadas. Que lo último era precisamente que estaba diciendo es ver cuál era la respuesta a grandes distancias. Es decir, sabes que una persona en México y otra persona en Francia, por ejemplo. Y que pudieran tener esa comunicación o esa conexión, ¿verdad? Y pues bueno, así más o menos empezó a abrirse el tema en cuanto a que en Estados Unidos estaba ya dándole un seguimiento, un foco muy específico a Jacobo Grinberg. Pero bueno. Sí, y bueno, y yo creo que, pues cómo no, ¿verdad? De tantos experimentos que ya tenía tiempo realizando, sí. Y estamos hablando que él desaparece en 1994, pero sus trabajos realmente y su historia dentro de la experimentación científica, pues ya tenía años, realizando diferentes tipos de avances, y de hecho creo que su propia familia comentaba que él a la vez tenía 3 o 4 experimentos realizándose al mismo tiempo. Uh-huh. Tenía ahí varias teorías desarrollándose sobre lo que serían las habilidades mentales. Entonces realmente no estaba solamente enfocado en una sola cosa, hacía varias cosas al mismo tiempo, lo cual le abría un panorama más amplio y pues lo ponía en el ojo del huracán. Estamos hablando de los 90, recordemos que entre los 80 y los 90 había una guerra muy dura entre Estados Unidos y Rusia por ver quién era el mejor.
es la famosa Guerra Fría que se daba en esa época, entre sí. la URSS y lo que sería Estados Unidos Estados como Unidos. tal. Sí, Entonces, y se sabe, ¿verdad? También que tanto Estados Unidos como la URSS desde los años 60, 70 tenían proyectos de, digamos que ocultos, no sé si a través de la CIA o alguna otra dependencia, en las cuales agentes con ciertas habilidades que ya tenían, personas que ya tenían comprobadas que tenían a mejor visión remota, que para los que no saben qué es la visión remota, básicamente es la persona que puede ver mentalmente situaciones o acciones que se están sucediendo en otra parte del mundo o en otro lugar. Haz de cuenta que como si fuera un viaje astral, pero no están dormidos. O sea, Exactamente, estando conscientes, esa es la visión remota, o personas que decían que podían en su sueño desprender su cuerpo astralmente y poder viajar a otras realidades. Tenían, Estados Unidos, eso ya lo tenía, ese tipo de conocimiento de ese tipo de situaciones, y ya lo estaban estudiando desde los 70s, 80s. Hablamos también de la telepatía, que también tenían personas que tenían esa capacidad de poder, a través del pensamiento, hablar con otra persona directamente y decirle qué es lo que pensaba sin poner ningún sonido en tu boca, sin necesidad de hablarlo. Entonces, estamos hablando que ya Estados Unidos, y imagino que también Rusia, ya utilizaba ese tipo de habilidades para sus efectos bélicos, para sus propios intereses gubernamentales, militares. Entonces, ver en Jacobo Greenberg una oportunidad de seguir desarrollando este tipo de habilidades desde un método científico, pues obviamente le voy a poner en el ojo de huracán para poderlo utilizar a su conveniencia, tanto como de un lado como de otro. Sí, y más que todo porque, por ejemplo, ahora sí que cuando él saca este tema, cuando dicen latiz, o sea, yo la neta nunca había yo escuchado una definición así sobre lo que es como que el campo cuántico, ¿verdad? Porque me imagino que él se refiere al campo cuántico. Estamos hablando de una de sus teorías, ¿verdad? De sus teorías, sí. Las teorías, famosas teorías de Jacobo Greenberg. Yo creo que hizo muchos experimentos, pero dentro de sus grandes aportaciones, como bien comentas, es la famosa teoría sintérgica. Y esa teoría sintérgica, de manera, digamos que resumida y digamos que sin entrar en tantos detalles, ¿verdad? Aquí para nosotros la raza, ¿verdad? Básicamente habla de que todos estamos conectados de alguna manera, a través de energías, a través de un nivel energético, estamos conectados, y que estos estímulos los podemos, digamos que activar en nuestro cerebro para tratar de una manera energética unirnos para un mismo fin. Entonces, digamos que todos nuestros cerebros están conectados a través de una red de energía inalámbrica, y generan esa sinergia para ponerlos en conjunto hacia un destino. Claro. Entonces, por eso llamamos de que la gente, no sé si han escuchado en alguna ocasión, amigo, que dices, bueno, es que la gente estuvo orando con mucha fe, con la intención de que sucediera esto, y sucedió. Sí. Entonces, el poder de la intención, de la sinergia entre todos en un mismo objetivo, pues hace que se pueda alterar la realidad para que se logre. Era parte de la teoría sintérgica este resumen. Sí, porque al final de cuentas la realidad es una manifestación de lo que mucha gente piensa y materializa la gente. O sea, es lo que se le llama la realidad. O sea, la realidad que, por ejemplo, vivimos ahorita es simplemente es una manifestación de lo que pensamos y lo que la gente piensa, y a la misma vez esos pensamientos se convierten en acciones y los llevan a una materialidad. Y por eso Jacobo Greenberg pues había estudiado pues a un montón de filósofos, psicólogos de su época, que hablaban de una cuestión muy simple que hoy hasta en nuestros días es muy necesario, hacer consciente lo inconsciente. Sí. O sea, si tú eres consciente de quién eres, qué es lo que quieres y hacia dónde vas, pues más sencillo que tú puedas controlar tu realidad y por ende lograr que tu realidad cambie a lo que tú buscas. Y ya ves que me dejaba algo sobre que la atención, porque precisamente lo que decía que de la manifestación o este rollo del observar, ¿verdad? Porque ya ves que hay un experimento que dicen que el observar cambia el estadio físico. O sea, que ya ves que, bueno, supuestamente también ahí en el último, estoy dando así como que medio spoileos ahí del documental, pero bueno. Dice esta persona, bueno, gente que estuvo ahí trabajando con él, que incluso le decían, ¿sabes qué? Antes de que desapareciera, dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a internar en un monje del Tíbet. ¿Por qué?
Porque dicen que esos cuates, así decían, dice este cuate, porque dicen que esos cuates, al simplemente ver un rayo, ellos simplemente verlo lo pueden desviar. Así, por ejemplo, un rayo, así, un láser así, por ejemplo, de energía. Ellos dicen, ellos pueden estar entrando en la concentración, que en cualquier momento, o sea, si ellos vinieran un rayo directo, o sea, ellos tienen la habilidad de con la pura mirada, o sea, desviarlo. Entonces, todo ese estudio, o sea, antes de que desapareciera, él ya traía en mente, o sea, un buen de cosas, como dices tú, o sea, ya traía un buen de cosas ya en la mente de qué experimentación. Entonces, uno de los discípulos de él, o sea, ya al momento que desaparece, dijo, bueno, siento como que Jacobo me dejó esta encomienda, o sea, y se metió en la parte de estos grupos de tibetanos, y estuvo más de 20 años, y dice, pues mira, he aprendido muchas cosas, o sea, acerca de la mente y todo este rollo. Dice, pero todavía no he podido ver realmente que alguien desvíe un rayo, o sea, con la mente. Entonces, dice, llega un punto en el que dices, pues bueno, o sea, sí puedes ver, materializar, puedes a lo mejor utilizar digamos, otras cualidades que a lo mejor como que no quiso entrar así como que en detalle, ¿verdad? Obviamente, pues es gente que incluso se quedó más de 20 años, o sea, dentro de un, imagínate, de un monje tibetano, o sea, de un grupo de monjes tibetanos, o sea, está cabrón, o sea, no está tan fácil. Entonces, Claro. y a lo mejor él dice, va, obviamente, pues de que toda esta cuestión de que traía Jacobo sobre, pues, o sea, como que poner al límite, o sea, llegar a un límite de qué más puede ser hacer el ser humano con la mente, o sea, aparte de manifestar, aparte de entrar a un campo cuántico, de decir, es que tú tienes una realidad que ya existe, pero simplemente es buscar en el presente esa materialización en el campo cuántico. O sea, más o menos de lo que hemos visto, por ejemplo, en las películas, a lo mejor de Marvel o no sé qué, cuando decimos del multiverso. O sea, suena así como que medio gracioso, pero la verdad, o sea, si escuchamos más o menos en las pláticas cuál es el mensaje, o si escucháramos realmente tal y cual como las hacen en las entrevistas, o sea, él cuando habla de un mundo cuántico, es decir, todo está conectado en el universo y en esta realidad la manejamos así y es como más como lo de Matrix. O sea, más o menos también, o sea, el estudio que hacía Greenbelt, o sea, hablaba, Su teoría. o sea, su teoría era algo así como tipo lo de Matrix, o sea, es decir, que hay un mundo cuántico, o sea, aparte de una realidad y dentro de esa realidad puede haber otras realidades alternas dentro de esa realidad. Entonces, y es así algo como que pues dices, guay, o sea, qué loco, ¿no? Pero sí son postulados o eran partes de teorías, de investigaciones que tenía Jacobo Greenbelt en ese sentido. Entonces, yo siento que él quiso explorar así como que todo lo que a lo mejor el cerebro, la mente, el cerebro era capaz de hacer. O Es que sea, realmente en su teoría sintérgica, realmente se resume el estudio de todo lo que hizo en todos esos años, porque básicamente en esa teoría la conclusión es que él saca es de que todo viene de un lugar y que de ese lugar si tú puedes abrir tu conciencia, porque por eso iba a la meditación, por eso hacía diferentes experimentos de estimulación al cerebro, porque él quería buscar la manera de expandir esa realidad al nivel que había visto en los chamanes, que hoy es bueno, y por eso iba con los chamanes, hoy es porque tiene la capacidad de hacer esto a través de este tipo de técnicas, porque esta Bárbara Guerrero podía hacer este tipo de situaciones con un cuchillo, podía generar órganos. Entonces él quería entender el cerebro de este tipo de personas. Por eso, de hecho, dicen que algunos de ellos los llevó hasta al UNAM para poder hacer experimentos con ellos, para tratar de entender los estímulos fisiológicos del cerebro y la cantidad de conciencia que tenía cada una de estas personas. Y esto lo llevó a esa teoría sintérgica, donde él da a entender de que todos estamos conectados y todos podemos tener de alguna manera la capacidad de poder llegar a tener ese tipo de virtudes que tenían este tipo de personas. Y él por eso quería desarrollar diferentes habilidades del ser humano que él miraba que podían hacer. Uno de ellos, pues hablamos del tema de la telepatía, el tema de la dermovisión, que también hizo que varios niños, de alguna manera, en sus poder ver entre los experimentos, objetos. exactamente, poder ver un libro y cerrar los ojos y empezar a leer el libro sin necesidad de verlo. Entonces,
dices, pues tener ese tipo de habilidades eran las que le interesaba a Jacobo Grinberg, entender cómo poderlas desarrollar, que el ser humano tuviera la capacidad ahora sí de utilizar, digamos que su 100% de capacidad mental para poder realizar este tipo de actividades. Y eso lo lleva también a entender el concepto famoso que él también en su teoría llama latiz. Este concepto de latiz yo lo relaciono como que es digamos que si todo estuviera conectado, supongamos que, digamos que es la planta madre, es la planta Las de raíces de un energía. árbol, por ejemplo. Básicamente que como fuera la fuente de energía, es la latiz. Entonces él era creyente, él también decía que creía en Dios, pero su manera de creer en Dios era a través del concepto de latiz. O sea, todo viene de algo, de un lugar, de esa fuente de energía. La fuente. Y la fuente de energía era la latiz. Algo que también, no sé si para los que nos ven han visto alguna vez la serie que se llama Attack of Titan. En esa serie se muestra que los personajes podían cambiar su realidad porque estaban todos ellos conectados a un árbol tipo de la vida, que le llamaban los famosos caminos invisibles, y que si entrabas a ese mundo podías reformar tu realidad. Entonces, básicamente es ese concepto que el que quería manejar Jacobo Grinberg para su época, pues era muy revolucionario. Hoy en día, pues lo podemos ver lo podemos entender un poco más a través de series, la ciencia ficción y demás, pero en esa época era muy revolucionario. Era muy poco escuchado, incluso, o sea, decir, no manches, o sea, si nosotros a lo mejor hubiéramos visto desde ese entonces, o sea, lo que plantea Jacobo, a lo mejor mucha gente hubiera dicho, este cuate está loco, o sea, enciérrenlo. Por eso, de hecho, lo llaman el chamán. También le decían que era el chamán Grinberg o el científico loco, ¿verdad? Porque él estaba buscando encontrar respuestas en los que a lo mejor un científico común, digamos que un científico más enfocado en el método, pues obviamente hubiera tachado de loco a Grinberg, hubiera dicho que para qué le mete energía o le mete tiempo a ese tipo de postulados que no lo van a llevar a nada, que es charlatanería. Y de hecho el mismo Jacobo buscó a muchos de los chamanes para desmentirlos. Buscaba desmentir a los chamanes y muchos de ellos, entre ellos Bárbara Guerrero, como otros del sur del país, pues realmente le demostraron que no era solamente un tema de charlatanería, sino era algo más allá que había que les daba esas habilidades para poder curar. Claro. Por ejemplo, se dice que, por ejemplo, Estados Unidos entra en un proceso de desclasificación de varios documentos cada 30 o 40 años. Entonces, el procurador, cuando desaparece Jacobo Grinberg, el procurador que estuvo a cargo, pues obviamente llevó toda la investigación, al punto en el que pues se trató, se dijo que estaban en Bor, que había una persona ahí en Estados Unidos, y total, así se pasó ya los últimos momentos, a lo mejor cuando, incluso él recuerda que cuando estaba Cedillo, decía, no, pues ya, no sé, que empezaban a ver que mucha gente de México empezó a investigar que dónde estaba Jacobo. Obviamente Estados Unidos, me imagino que se entera, y no sé si por orden de ellos, mediante por Cedillo, ya le dicen, ¿sabes qué? Ya, deja de buscar, y obviamente le dicen al procurador, ya no busques, ¿verdad? Entonces, el documental de estos chavos lo arrojan ya en esta actualidad, pues ya es un señor mayor, ya muy mayor, este procurador, y dice que en el 2016 se entera que Estados Unidos desclasificó muchos documentos que ellos tienen guardados. Investigaciones. Desde el 60 hasta el 98. Desde el 60 hasta el 98. Entonces, él dice, no, pues veo que dice que Estados Unidos que desclasificaron. Y entonces dice, no, pues dieron el aviso así por parte del gobierno de Estados Unidos. Dice, no, pues toda la gente puede entrar sin ningún problema, está en nuestro portal de internet y todo el rollo. Y entonces, pues agarra varios expedientes de Jacobo Grinberg con una clave que él tenía como científico. Y que dice que había... su matrícula. Sí, como una matrícula de científico, ¿de cuenta? Y entonces dice que empieza a investigar y mete la matrícula y sale Jacobo Grinberg ahí, dentro de los expedientes. Y que un expediente era precisamente la telepatía y la conciencia o cómo controlar la mente para, o sea, controlar masas que tenía Estados Unidos, o sea, como que un efecto, o sea, un control, por así decir, o varios efectos mentales
para que, o sea, en ciertas personas o ciertos mecanismos, para que, o sea, para que ciertas masas o ciertos, el gobierno tuviera cierto control sobre las masas. O sea, y entonces Jacobo Greenberg participó en este tipo de experimentos Ándale, o entonces, investigaciones. exactamente, entonces el mismo procurador dice, ay, güey, o sea, aquí está la clave y es la misma que Jacobo Greenberg, güey. O sea, no venía el nombre de Jacobo Greenberg, nada más que meten una clave especial y esa clave es la misma que él tenía como científico aquí en México, güey. Sí, digamos que su licencia. Como una licencia, ¿verdad? Digamos que como una licencia. Entonces dice, ah, mira, güey, esta misma clave salió el expediente y tiene esta clave y es la misma que tiene que es de Jacobo. Y salieron, o sea, dentro de esa desclasificación, o sea, Jacobo Greenberg tuvo dos estudios o dos teorías o dos, digamos, proyectos que metió con Estados Unidos, güey. Ya, y de ahí sale, digamos, que esa teoría de que realmente se fue Ajá. porque lo amenazaron Exactamente, o se lo entonces de ahí, llevaron, ¿verdad? ajá, entonces de ahí salió, porque obviamente a la gente que estuvieron ahí, que estuvieron muy cerca trabajando en eso, le decían, bueno, ¿y tú qué piensas? O sea, ¿ustedes qué piensan que estuvieron gente ahí trabajando? Y dicen, no, pues, o sea, ya en realidad, o sea, ¿crees que a lo mejor, porque se decía que a lo mejor la segunda esposa con la que andaba, pues, a lo mejor lo había matado por alguna cuestión de que, Un crimen sí, pasional. crimen pasional, o que ya no le ponía atención y pues la esposa lo había matado, supuestamente segunda esposa. Pero no, dicen que la investigación veían que la esposa pues también empezaba a mover ciertas cuentas, porque después de que desapareció, la esposa llegó a ir a la casa un mes todavía y visitaba la casa. Entonces ahí fue donde fue muy raro porque se supone que decían que la gente piensa, o los muy allegados, que a lo mejor posiblemente dijeron, ¿sabes qué? Vas a tener que irte con nosotros, pero más que tienes que desaparecer, güey. O sea, no puedes estar así como que... Porque obviamente, pues me imagino que a lo mejor la clasificación de la información es súper mega top secret o mega así. Sabes que no puedes nomás ir, así salirte y nomás decir como que, ah, pues estoy jalando acá en Estados Unidos. O sea, es desaparecer. Haz de cuenta como si tu identidad o como si tú hubieras desaparecido, te hubieran chupado los alienígenas y listo. Te hubieran abducido y ya. Haz de cuenta que ya no supieron más de ti. Entonces, por eso dicen que posiblemente, porque mucha gente dicen que allí en Bor, Estados Unidos, mucha gente dicen que lo han visto. O sea, que la gente en ese momento, cuando estaban haciendo la investigación, decían, es que procurador, de verdad, yo vi que estaba en tal lado, estaba en una gasolinera y que no sé qué, estaba cargando gasolina y no sé qué, no sé qué. Y de repente, o sea, no, y entonces, o sea, el procurador se lanzaba a Estados Unidos, se agarraba un avión y se iba a Estados Unidos. Entonces, digo, no sé si en ese momento, cuando se dice que cuando estaba en el gobierno de Cedillo, Ernesto Cedillo, por eso ya cuando le hablan al procurador, oye, tú estás llevando el caso de Greenberg, ya le dicen a él, y sale ahí en el documental, lo dice, sí, pues sí. Entonces ya le piden así como que ya, bueno, ¿sabes qué? Tranquilo, o sea, o ya no vayas allá, y no sé qué, no sé qué, si quieres investigar aquí. Pero él dice que a lo mejor fue una situación como que, no sé si alguna línea por parte de allá, o sea, que le dijo, ¿sabes qué? Pues aquí no tengan ya nada, o sea, que no vengan acá tus agentes, ¿verdad? O a lo mejor tu gente de investigación, pues, o sea, no sé, a lo mejor era de que, pues, o sea, un acuerdo de que, oye, pues esto no puede salir a la luz, ¿verdad? Entonces, que es la teoría la más fuerte que se dice, porque dice, no ha habido cadáver, no ha habido, o sea, cuestión de rasgos así como que hubiera habido violencia, o sea, que hubieran encontrado algún tipo de restos, osamenta, o sea, no ha habido nada, o sea, realmente así como si hubiera desaparecido, o sea, como si hubiera sido, haz de cuenta, abducido, haz de cuenta. Entonces, esa es la teoría por cual mucha gente dice, no, o sea, es que pues a lo mejor sí todavía es una persona que existe, a lo mejor puede tener ahorita ya 80 y tantos años, o sea, ya una persona viejita, Y que esté todavía vivo. que esté todavía vivo posiblemente, y eso es lo que se dice. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué crees? O sea, que digo, diciendo en este rollo conspiranoico, ¿tú crees que sí? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que más o menos cómo se ha dado este caso de él? ¿Qué le pasó a Jacobo Greenberg? A ¿Qué le ver. pasó? Yo creo que pues existen varias hipótesis, tú ya lo comentaste ahí algunas, ¿verdad? De manera resumida, pues está la parte del crimen pasional, porque bien al cabo, su esposa pues era su segunda esposa, bien se sabe que tuvo una primera esposa con la que tuvo una hija, posteriormente se separa porque Jacobo Greenberg, al parecer en su historia o su relato de biografía que se cuenta, pues era una persona que le gustaba también pues vivir un poquito living la vida loca, en el sentido de que viajaba mucho,
le daba más prioridad a sus experimentos, a sus investigaciones, obviamente sin dejar lo que sería de ver a su hija, pero para él era un deseo muy importante lograr lo que eran sus metas y sus objetivos en investigaciones. De hecho, sus conocidos le decían que en un momento dado él iba a ser premio Nobel, Premio ¿verdad? Nobel, sí, sí, Entonces sí, sí. él esperaban mucho de él, realmente. Entonces conoce a la segunda esposa. La segunda esposa, pues había estado viviendo también en Estados Unidos. La conocen, se enamoran, se casan muy rápido. Posteriormente lo que se sabe es de que el mismo Jacobo Grinberg le decía a sus hermanos que ya le tenía miedo a su esposa. Sus mismos hermanos no saben si era por un tema de carácter o si era un tema de violencia intrafamiliar la que estaban viviendo, pero Jacobo Grinberg ya no dormía en su casa, ya dormía Una ahora combi, sí yo creo, en uno de sus vehículos, sí. creo que era donde vivía. Y realmente, pues eso no le dieron importancia en un inicio en la investigación, pero después, como tú comentas, pues agarró fuerza. Por lo mismo que la esposa estaba, digamos, lo que todavía después, días de su desaparición, pues ella siguió visitando la casa. Gente de la familia le marcó y le dijo, no, anda ya en el Tíbet, ¿verdad? Iba a ir para allá, iba a ir para Israel, iba para la India, entonces debe andar por allá, o ya se fue para allá y yo lo voy a alcanzar. Era lo único que le decían. Un mes después, todavía la volvieron a ver un año después, en el año 1995, todavía la vieron en enero, en febrero, la llegaron a ver en alguna ocasión en algún banco, retirando dinero, acompañado de otra mujer, y ahí es donde empieza a volcarse la situación, ¿verdad? Porque en un inicio se volcaba con un crimen pasional, porque pues la mujer todavía seguía, ella no quería hablar con nadie, de repente desapareció como que para que no se dieran cuenta que a lo mejor ella sabía algo, que es la verdad, algo sabía ella. Posteriormente, como bien comentas, pues viene la parte de que si Jacobo Grinberg estuvo trabajando, digamos que de manera secreta con el gobierno de Estados Unidos, a través de la CIA, con experimentaciones, y él asumió, digamos que esa decisión de irse a trabajar con ellos y desaparecer, y posteriormente llevarse a su esposa con él, o la otra teoría que decían es de que la esposa también pertenecía, ¿verdad?, a esta agencia secreta y que de alguna manera pues las agencias secretas de Estados Unidos siempre han sido esa manera de trabajar como que de meterse indirectamente en la sociedad, como que de manera oculta, infiltrarnos, ¿verdad? Tener esos agentes infiltrados para poder desde dentro pues tumbar o investigar ciertas situaciones. Entonces se cree, ¿verdad? También parte de la teoría que la esposa era algún agente secreto de la misma CIA que digamos que lo enamoró, lo amenazó después y pues digamos que para no afectar a la familia, Jacobo Grinberg decide irse con ellos para irse lo que sería a Estados Unidos a continuar sus experimentos ya de una manera en el anonimato, básicamente. Y la otra opción que dicen, pues bueno, es de que Jacobo Grinberg de alguna manera pues desaparece, ¿verdad? O es llevado a la fuerza. Ahora sí es llevado a la fuerza, no por decisión de él, sino se lo llevan a la fuerza y lo obligan de manera oculta, bajo amenaza a su familia, pues de continuar los experimentos ahí en Estados Unidos. Y que posiblemente, como bien comentas, ¿verdad? Fue hasta en el año 2016, 17, se desclasificaron. cuando se desclasifica toda esta información. Sí. Y entonces, ¿qué crees? Jacobo Grinberg entonces todavía estaba vivo para el año 2000. Pues al parecer la información que comentaban ahí, ¿seguirá vivo actualmente? ¿O realmente al final decidieron prescindir de él? Porque al fin y al cabo también las agencias secretas tienen la fama pues, de eliminar, ¿verdad? A las personas que ya no requieren, las personas que ya no les son útiles para sus decisiones, pues terminan eliminándolas. Sí, o sea, que Entonces, ya no, como ya no hay, ahora sí que ya no puedes dar más o ya no me estás dando más, pues... Exactamente, entonces ahí queda realmente ese dilema de qué es lo que pudo haber pasado con Jacobo Grinberg. O sea, mucha gente dice, o sea, si viviera hoy, o sea, obviamente ya toda esta gente, obviamente conocidos de él, o sea, que estuvieran en algún momento trabajando, que también ya es gente mayor, o a lo mejor un poco más jóvenes, preguntándoles, bueno, ¿y qué edad tuviera Jacobo ahorita? No, pues a lo mejor eso se desapareció como a los 40 y tantos años de edad. Entonces, ahí es donde dice, bueno, a lo mejor ahorita ya tuviera, no sé, 80 y tantos. O sea, ya fuera una persona a lo mejor pues ya muy viejita, a lo mejor muy así. Y como dices tú, ¿verdad? A lo mejor ya no sabemos si ya fue eliminado o ya así como que, pues, ¿sabes qué? Pues,
desclasifícalo este güey también, o bórrale el cassette y que anda ahí chochando nada más. Y qué duro que la desaparición de Jacobo realmente se dio a las autoridades realmente casi 2 meses y medio después. O sea, la última vez que lo vieron fue un 8 de diciembre de 1994, que esa es la fecha oficial que se tiene registrado como desaparecido. Sí. Pero realmente el caso llega a lo que sería, pues, a la Al policía. gobierno. Básicamente 2 meses después, hasta en febrero, es cuando la misma familia dice, oye, ya fue mucho, no sabemos nada de Jacobo, no contesta llamadas, la esposa ya no la vimos, pues vamos a declararlo como desaparecido. Entonces ya fue realmente después de dos meses, porque básicamente Jacobo Greenberg pues era pues muy excéntrico en el sentido de que pues, no le gustaba mucho la convivencia, Sí. se enfocaba más que nada en sus trabajos, iba de viaje fuera, meditaciones, Sí. O sea, se como perdía. que se perdía un rato. Entonces, Se perdía un rato. pues por eso lo vieron normal, pero ya cuando se dieron cuenta que no cobraba su dinero ahí en UNAM, de que no venía por sus pagos, de que Sí, o dejaba sea, el laboratorio mucho tiempo solo. sí, o sea, que no había movimiento ahí en la casa, o sea, que dice, pues de perdido llegó y Se vino vio que por ropa y llegó se exactamente fue. nada, nada. Entonces realmente totalmente desaparecido y que bien comentas, ¿verdad? Y que también hay en las entrevistas que le han hecho a varias personas cercanas a él, pues realmente la persona que estuvo investigando, la gente que estuvo investigando toda la información fue parado en seco, como bien comentas, parado totalmente en seco para que no investigara más, porque a lo mejor se estaba acercando a una verdad que no querían que se supiera acerca de él. Sí, o sea, que fuera descubierta que acerca de que, este cuánto, o sea, o a lo mejor Estados Unidos el gobierno no sé si, bueno, a lo mejor, o sea, coaccionó, o él a lo mejor también dijo, bueno, pues si yo tengo allá todo, o sea, o me vas a dar todo en cuanto a, o sea, laboratorios, investigación, o sea, material y todo, porque bueno, tú sabes que pues, en Estados Unidos, a diferencia de México, pues obviamente pues, ya puedes tener lo que quieras, ¿verdad? Exactamente. Y Este, fíjate que su misma familia comenta que años después que siguieron buscándolo y no tenían alguna respuesta, que la investigación se cerró, ¿verdad? Por parte de la Procuraduría. Llegaron a un punto de llegar a los chamanes, a los mediums, buscando ahí alguna versión, alguna que lo verdad. buscaran según Que lo ahí. buscaran, ¿verdad? Que lo buscaran y algunos fueron en una ocasión con alguna medium y que lo que les comentó es de que él no estaba muerto, donde lo tenían lo estaban tratando bien, pero él ya no estaba aquí. O sea, te quedas con esa incógnita de, ok, entonces, ¿qué le O sea, pasó, no estaba verdad? muerto, o sea, no está muerto, él está bien, no sé Pero qué. ya no está aquí. Entonces dices, bueno, y que hubo también personas que le dijeron de que él no quería ser encontrado. Entonces, ese tipo de situaciones fueron las O sea, ya no que... está así como que aquí en México o aquí en este plano. Exacto, O sea, entonces ¿cómo? fueron ese tipo de comentarios los que la misma familia pues determinó mejor ya ir dejando de lado y aceptar que a lo mejor Jacobo ya no estaba. Los mismos hermanos de él decidieron aceptar darlo por muerto, aunque no encontraron, como tú dices, nada de Ningún él, tipo de restos ni ningún nada. tipo de restos, pero dieron mejor el hecho de darlo por muerto. De hecho, uno de sus hermanos comenta, ¿verdad? Que también en una ocasión una persona que también tenía ciertos dones, ¿verdad? Él le comentó que él en una visión había visto a su hermano que lo bajaron de un carro, le dispararon y lo aventaron a un barranco. Entonces, básicamente que lo asesinaron, ¿verdad? Que unas personas lo asesinaron. Entonces, pues deja mucho ahí todavía al misticismo y al misterio de su desaparición. Sí. Que no se sabe y no sabremos si más adelante se podrá saber algún día qué fue lo que pasó con Jacobo. Pues imagino que sí, y el rollo es, imagínate cuánta tecnología, cuántas cosas, o sea, por ejemplo, o sea, se tienen por parte de los gobiernos cuando se hace el reclutamiento de todas estas gentes o estos experimentos o personas que se dedican al estudio de todas estos componentes de cosas así como que extraordinarias puede hacer la vida humana. Y que pues Jacobo Greenberg en ese momento, pues en ese tiempo era alguien que les era muy importante. Y que quién sabe E cuánta, incómodo, ¿eh? incómodo también. Y que también en algún momento, o sea, todo esto que él sabía, a lo mejor cuántas cosas no han aplicado a la tecnología de todo esto que ha hecho Jacobo. Claro, claro, a lo mejor muchas investigaciones similares a las que ha hecho Jacob Greenberg y otros científicos a lo largo de la historia, pues tienen que ver mucho con lo que sería, por ejemplo, los mensajes subliminales que se dan a través del inconsciente, la parte del famoso MK Ultra, que a través de las
de la música. Ujú. Son algunos de los famosos proyectos de, digamos que ese gobierno oculto que utiliza para controlar las mentes. Porque al fin y al cabo, un gobierno que quiere controlar las mentes es para no perder el poder. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué piensas, mi estimado? ¿Qué pasará, habrá pasado con Jacobo ¿Qué Greenberg? pasará? ¿Qué misterio habrá? No, pues, o sea, yo también pienso igual que posiblemente, digo, las pruebas como que conducen a que haya sido así, o sea, que como que obviamente se vio obligado o él también dijo, bueno, va, me interesa esto, o no sé, de alguna manera se sintió comprometido. Y dijo, pues acá voy a tener todo, pues nomás me piden que yo ya desaparezca del mapa de aquí, o sea, como si hubiera desaparecido. Y pues ahora sí como que ya, como que estar pensando me imagino yo, o sea, yo imagino que la parte de él era pensar y que, o sea, decir, yo ya estoy muerto para toda la gente, o sea, Para la para el familia. mundo, Sí. o sea, para el mundo en general, porque es decir, o sea, nadie te puede ver, nadie te puede. Entonces yo decía, güey, o sea, ¿cómo sería la vida? O sea, a lo mejor una cosa es que disfrutes un poquito así como que, bueno, déjame mi espacio, mi investigación y yo me encierro un poquito o me aíslo un poquito. O sea, yo todavía puedo entender eso, o sea, que un científico tenga de repente esos datos de aislamiento y todo el rollo, pero estar totalmente aislado de por vida, o sea, es así como que es, Es güey, difícil, ¿no? es muy Es difícil difícil. y totalmente es como decir, ¿sabes qué? Vas a perder conexión con todo el mundo exterior. O sea, si acaso, pues nomás vas a tener aquí dos, tres contactos que te van a estar vigilando o haciendo investigación junto contigo, pero, o sea, como que decir, y tú para el mundo ya no existes. Sí, O sea, es ay, muy güey, o duro, ¿verdad? sea, Realmente lo que haya pasado con Jacobo Greenberg y que realmente sus experimentos rompieron esos paradigmas, ¿verdad? ujú, De aquí en México específicamente, en México de ver más allá de lo que la ciencia ortodoxa dice, ¿verdad? El claro, realmente juntar ese mundo espiritual y del misticismo de la mente con la parte de los procesos mentales sí, y ver en qué punto se pueden unir, tanto lo que sería la parte cognitiva, la parte del pensamiento, la sí, conciencia, la memoria, los estímulos, con la parte, pues vamos a decirlo, mística de la mente, la parte de sí, la telepatía, la dermodinámica, lo que sería la dermovisión, pues toda esa parte del ser astral, toda esa parte, ¿verdad? mm, Que en un momento dado, a mejor para hoy, para nuestros días, pues ya no suena tan descabellado. no, Es como hablar del tema del fenómeno ovni. porque ya hay mucha apertura. Exactamente, hace como unos 40 años era hablar de No, locura. Y hoy en día no es tan descabellado tampoco no, hablar del fenómeno no, ovni. Entonces, de la misma manera, no es tan descabellado pensar que él en su momento estaba adelantado en su visión, en su en época. su conciencia, a lo que a más o menos actualmente estamos viviendo y que una conciencia como la de nosotros ahora sí tiene esa apertura para poder, digamos, entender y no juzgar Claro. solamente la parte del misticismo. Pues yo creo que es un tema que va a dar todavía para muchos. Por mientras, bueno, antes que nada, igual síganos en nuestras redes sociales Y antes de terminar comenten, ¿eh? y comenten Comenten. porque este tema yo creo que tiene todavía para mucho. Ustedes también puedan ahí comentarnos, sean parte de la discusión de esta ¿Qué temática. piensan acerca de ¿Qué los piensan? trabajos de Jacobo ¿Qué piensan de los Greenberg? trabajos de ¿Qué Jacobo? piensan de ese misticismo que hay sobre el chamanismo mexicano, mi amigo? ¿Qué habrá pasado con él? ¿Qué habrá pasado con él? ¿Qué piensan acerca de lo que sería de estas hipótesis? Si realmente lo mataron, si sigue Ujú. vivo. Si sigue vivo o sea, y el gobierno de Estados Unidos todavía lo mantiene oculto, o sea, ¿sabes qué? Nos vamos a pelear hasta que ya mueras para que no salgas o no te dejemos ya libre así y que a lo mejor empieces a contar cosas que a lo mejor no debes de contar, o sea, posiblemente, o sea, todo esto es lo que también aquí síganos en nuestras redes sociales, comenten, pongan ahí sus comentarios en la cajita. Y es un tema que tiene todavía mucho y va a seguir para que ustedes nos sigan aportando dentro de sus comentarios. Y pues bueno, mi amigo, para despedirnos, ¿con qué te quedas? Híjole, yo me quedo con la parte de los estudios que realizó Jacobo Greenberg y esa apertura que hizo al mundo actual, del Ujú, misticismo, de la conciencia y de que ha hecho lo que sigamos que abrió la pauta para que más investigaciones se ujú, realicen acerca del fenómeno de la conciencia. claro. Pues bueno, y vaya que Y vaya, nuestro programa aquí también, como decimos siempre, el despertar de una conciencia.
es de vital importancia para la construcción de una mejor sociedad. Y pues bueno, yo también con lo que me quedo es pues en esta parte de que, bueno, México, digo, como en muchas partes del mundo, pero yo creo que sí es importante que a veces, en un personaje como Jacobo Greenberg, es motivante para que muchas personas, o sea, a veces en algún momento puede tener ideas sobre algún proyecto o alguna investigación, algún algo, y obviamente pues él tomó este camino, esta ruta acerca de lo que es la investigación de la mente y luego la parte más, un poquito más, más esotérica y toda esta situación, por la cuestión de que obviamente, bueno, pues todo este trayecto, pues por la muerte de su mamá, obviamente por el tumor cancerígeno que tuvo, y como que de ahí él formó todo este trayecto, o sea, como que bueno, yo me quedo con el trayecto, en el sentido de cómo, o sea, él había tenido una obsesión por decir, quiero exprimir todo o quiero investigar todo lo que pueda saber acerca de qué podemos hacer con la mente y con el cerebro, con todo esto. O sea, así, o sea, quiero investigar todo, o sea, decir, o sea, yo pienso que él fue de los que dijo, ¿sabes qué? Si decimos que nada más utilizamos el 6%, pues de perdido quiero exprimirlo a ver si podemos utilizarlo un 30, un 40% de cuenta. O sea, como que subir todos estos estándares y todas estas cosas de ver toda la potencialidad que puede lograr el ser humano. Sí. Yo me quedo con eso, o sea, con esa hambre de querer decir que hay más, que hay más, que hay más y que se puede hacer más y el cerebro que más puede hacer y ahí es donde pienso yo me quedo con esa idea de que pues siempre esa tenacidad que él tuvo para poder explorar muchas cosas y como tú dices, ahorita pues hay apertura, pero en ese tiempo o sea, lo habíamos dicho, qué vato tan loco, o sea, a ver si no lo encierran, a ver si no lo ponen como un vato así esquizofrénico y como que está loco y como que no sé qué. O sea, sí, o sea, y pues bueno, yo me quedo con eso. Y pues bueno, nos despedimos de este programa. Estuvo genial, estuvo la verdad muy interesante el tema. Igual de nueva cuenta, suscríbanse, campanita arriba, síganos en nuestras redes sociales, sean parte de la comunidad de Revulsivo Mental. Acuérdense que estamos subiendo mucho contenido en nuestras redes sociales, igual estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Síganos en todas nuestras redes, estamos subiendo contenido en todas las cuatro redes sociales y sean parte de esta conversación, sean parte de esta comunidad. Acuérdense que buscamos que pues dentro de este programa podamos crear una conversación de que podamos trascender muchos temas y que podamos llegar a lo mejor a verdades según si nos lo permite. No sabemos, no somos dueños de la verdad, pero pues, queremos aproximarnos, dijo el otro, Lo más cercano a lo ello. más cercano a ello. Entonces, pues bueno, nos despedimos y sintonícenos y síganos en nuestras redes sociales. Y hasta pronto. Revulsivo Mental. Revulsivo Mental, hasta la vista, baby. Ah, caray.